¿Qué es la ambigüedad moral? ¿Un arquetipo de personaje para los que caminan entre la luz y la oscuridad? ¿El afamado gris entre el blanco y el negro? ¿La excusa que tiene tu escritor promedio para que su protagonista asesino se salga con la suya? Como todo, puede significar muchas cosas, pero a la hora de contar una historia podemos definir a qué nos estamos refiriendo a la ambigüedad moral. Debido a esto, he empezado a notar un patrón que está perjudicando un montón de historias, ya sea series, anime, videojuegos y demás, y me apetece hablar del tema. Por esto mismo, agarra tu Edgelord promedio, tu lobo solitario y tu amigo introvertido, porque hoy te explicaré acerca de la ambigüedad moral y cómo puede afectar a una historia, para bien o para mal. Antes de comenzar, me gustaría comentar brevemente que YouTube ha actualizado el cómo funciona la plataforma y su algoritmo. Ahora mismo al algoritmo solo le interesa a los usuarios que comentan, se suscriben o le dan a me gusta para promocionar los vídeos. Así que si en algún momento de este vídeo te interesa el tema del que estoy hablando o te gusta mi contenido, recuerda suscribirte, dejar un comentario o darle a me gusta. Simultáneamente, si tienes a algún creador de contenido favorito que conozcas y suba vídeos a YouTube, infórmale de este cambio que nos está afectando a todos. Para empezar, comencemos con definiciones. Cuando nos referimos a ambigüedad moral, estamos hablando de que nosotros como audiencia no somos capaces de identificar la moralidad de un personaje, una sociedad o una cultura. Esto puede deberse a múltiples factores, ya sea porque nos es sumamente desconocida, no nos dan toda la información, o no se nos ha mostrado un caso en el que la moral sea un factor a tener en cuenta. Esto no nos da mucha información, así que voy a diseccionarlo en profundidad. Ambiguo implica que algo no está claro o definido, como cuando en el lenguaje una frase resulta ambigua porque se puede interpretar de múltiples maneras, como mi identidad de género. En este caso no hay duda alguna con la definición de ambigüedad, pero ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a moralidad? Por definición, la moralidad es un concepto que engloba los valores, las normas y leyes de un individuo, una sociedad o una cultura, es decir, que hay una distinción entre la moralidad de la persona, la moralidad del país o sociedad y la moralidad de la cultura. Aquellos valores de una cultura, persona o sociedad son los que consideramos adecuados, mientras que todo lo que vaya en contra de esto lo consideramos inmoral. Un personaje puede estar de acuerdo con la moral de la cultura o el sistema, o puede estar en desacuerdo pero seguir su día a día sin dejarse influenciar, o también puede actuar sobre esto mismo, sobre esta injusticia percibida. Es una manera de definir y caracterizar a tus protagonistas, villanos y mundos. Déjame que vaya un paso más allá y te lo ejemplifique con uno de los tropos más divisivos que hay en el anime y el manga: la esclavitud en mundos de fantasía. Imagina tu típico mundo isekai de fantasía donde estamos en una sociedad feudal genérica, y en dicha sociedad todavía existe la esclavitud y la servidumbre, además de que es algo percibido como correcto y la forma de ser por la sociedad dominante. Ahora voy a clasificar en 3 grupos la reacción que podemos percibir de los personajes que de pronto se ven vistos transportados a este mundo imaginario, asumiendo, claro está, que aceptan plenamente que este mundo es real y no un sueño o videojuego. El primer grupo está compuesto por tus oportunistas, tus pragmáticos, los utilitarios y en general aquellos que quieran sacar provecho a la situación. Al verse de pronto en esta situación, prefieren integrarse a esta sociedad o perseguir algún interés propio que se alinee con los intereses del mundo. Así que es el grupo más inclinado a usar y comprar esclavos para perseguir sus propias metas, ya sea vivir una vida normal, buscar fortuna o una manera de regresar a casa, o simplemente sobrevivir. El segundo grupo tiene un acercamiento más neutral. Son tus personajes que tienen unos valores definidos que probablemente entren en conflicto con la sociedad de este isekai, pero no actúan sobre ello, prefieren mantenerse al margen. No participarán en este tipo de mercado y no tratarán de detenerlo. Es más común para estos personajes que se abstraigan de la sociedad y la gran ciudad y prefieran vivir apartados, casi en aislamiento,
o simplemente alejados de entornos políticos y económicos donde el mostrar sus verdaderos valores no implique una caza de brujas. El tercer grupo tienes a los que activamente van a luchar contra esta injusticia percibida. Básicamente todos aquellos cuya brújula moral dictamina que han de tomar cartas en el asunto. Puedes colocar aquí a todo protagonista de Isekai que lo primero que hace al llegar al nuevo mundo es causar una revolución, o construir Japón 2 con los valores de su cultura original o los propios como nueva ley que reemplaza la anterior. Podrías pensar que el primer grupo es malvado y que el tercero es lo correcto y lo que se debería de hacer, pero fíjate que en ningún momento he hablado de bien o mal. Lo que estás haciendo es un juicio de valor. Estás comparando tu moralidad con la de un personaje para determinar si algo es moral o inmoral. Y eso está bien, porque hace que prestes atención a tus propios valores morales y examines el de los personajes. Puedes hacer este ejercicio con cualquier personaje que se te ocurra y ver en qué grupo termina cada uno. Tanya de Jojo Senki terminaría en el primer grupo, mientras que Ainz de Overlord en el tercero. Podríamos incluso ponerles nombres a los grupos. El primero quiere integrarse, el segundo es como un turista, visitas una cultura pero no te integras, la respetas desde la lejanía, y el tercer grupo aboga por el cambio. Sin embargo, ningún grupo es superior a otro. Hay malos practicantes en cada uno. En el primer caso, se podría abusar del mercado para que los esclavos terminen en condiciones incluso más inhumanas. En el segundo, significaría aislamiento o hasta depresión al abstraerte de la realidad del mundo y tener que ignorarla. Y el tercero generalmente acaba en violencia o en la pérdida de innumerables vidas si el conflicto escala. Además, piénsalo de esta manera. El tercer grupo está diciendo que es un árbitro de conducta y valores que viene a desmantelar los establecidos, lo que significa que malos practicantes pueden imponer incluso peores valores. Incluso si cambiamos el tema en cuestión, la esclavitud, y lo sustituimos por algo más mundano, como el que en Japón está mal visto el contacto físico íntimo en público, como darse la mano, besarse o abrazarse, o incluso el hablar y hacer ruido en la calle, los grupos no cambiarían, a pesar de que el tema ha cambiado. Esto me lleva a la siguiente parte. ¿Dónde entran los personajes ambiguos en esto? ¿En qué grupos deberíamos de clasificarlos? Y la respuesta es que no podemos. Un personaje ambiguo moralmente es uno que no ha sido definido, que no hemos pasado el tiempo suficiente junto a él para entenderlo, o simplemente que ni el autor sabe qué pretende con el personaje. Debido a esto, no podemos hacer un juicio de valor sobre el personaje o pensar cómo reaccionaría dadas ciertas circunstancias, y esto es un problema. No todas las historias necesitan centrarse en temas morales, en mensajes o en conflictos de sociedad contra el individuo, pero la ambigüedad moral se extiende más allá de eso. Pongamos un ejemplo. ¿Qué significaría que fueras amigo de un personaje ambiguo moralmente? ¿Qué podrías esperar? ¿Sería el tipo de amigo que te acompañaría en los momentos difíciles o que solo está ahí por interés? ¿Sería alguien que se presenta para ser bulto o que genuinamente se preocupa por tu día a día o por hablarte? La respuesta es la misma. No sabes lo que haría. El que un personaje sea impredecible, que no sepas cómo va a responder, puede ser una herramienta en tu historia, pero has de entender qué uso tiene. Podemos suponer que un animal salvaje se va a comportar de manera errática e impredecible hasta cierto punto, o una persona que sufra de demencia. Pero si no se usa correctamente, lo que se hace es dañar la narrativa, porque no sabes qué hará el personaje, y eso es malo cuando se aplica a una historia, una trama o una aventura. La ficción es el único lugar en el que todo tiene que tener una explicación, si no, se siente como un Deus Ex Machina. Solo imagina qué supondría tener un personaje en el grupo de héroes que no sabes si va a correr a la primera vista de peligro, te va a apuñalar por la espalda o directamente se va a poner a bailar breakdancing delante del jefe final. Tienes que saber aprovechar esas oportunidades. Por otro lado, me gustaría también hablar de cómo puedes incluir momentos de ambigüedad moral, es decir, cuando tu personaje toma acciones que van en contra de su moralidad, pero están justificadas.
Usualmente tratamos a personajes con una moralidad ya establecida como monumentos inmutables, como símbolos que se mantienen así por toda la eternidad, pero también puedes hacer algo para otorgarles una nueva perspectiva. Cuando hacemos que nuestro personaje haga algo fuera de lugar, algo que de manera normal no haría bajo ninguna circunstancia, pero de pronto lo hace y podemos entender la justificación de por qué lo ha hecho, esto le otorga este efecto de tridimensionalidad al mismo. Como si de pronto pasara a ser un personaje mucho más complejo de lo que habíamos pensado. Y esto tiene el efecto retroactivo de que miremos con una perspectiva renovada todos los sucesos hasta este momento. Me gustaría daros un ejemplo, así que hablemos de Rimuru de Tensei Shitara Slime Data Ken. Rimuru es nuestro personaje protagonista reencarnado y en general graduado de la Academia de Pensamiento de Naruto. Prefiere resolver los conflictos hablando y de la manera menos violenta posible. Incluso cuando lo han amenazado y dañado, prefiere intentar darle una oportunidad al contrincante de rendirse y hablarlo. Contadas son las ocasiones en las que ha de arrebatar otra vida para resolver un conflicto. Esto nos plantea que Rimuru es un personaje simpático, casi risueño, que valora por encima de todo a sus amigos y ciudadanos de su nación. Tampoco quiere meterse en problemas con otras naciones o regiones del mundo, pero hay un momento de inflexión. Durante la historia, el ejército humano declara la guerra a la nación de Rimuru, y en una operación encubierta, 1000 ciudadanos perecen. Nos podríamos esperar que el Slime tomara la decisión de intentar acabar el conflicto de manera que no se pierdan más vidas inútilmente, y así romper el ciclo de violencia. Pero eso no es lo que ocurre. En ese momento Rimuru está tan devastado que decide aniquilar al ejército humano para que sirvan de ejemplo a las naciones del mundo que nadie puede dañar a sus ciudadanos sin esperar consecuencias. Pero la cosa no acaba ahí. No solo es que mate a estas personas, sino es que además utiliza sus almas de catalizador para su ascensión como rey demonio, y así desbloquear la habilidad de resurrección. Este momento marca la diferencia en la percepción que teníamos de Rimuru hasta el momento, porque si lo arrinconas lo suficiente tomará la opción nuclear y llevará a cabo un genocidio unilateral. Estamos hablando de un humano reencarnado en otro mundo, que ha preferido poner la seguridad e integridad de su nación de monstruos contra otros humanos, que aun siendo invasores, no solo ha aniquilado, sino que les ha denegado el purgatorio usando sus almas como combustible. Y entendemos perfectamente su furia y sus acciones. Es como ver a Superman enfrentarse a un enemigo que no puede frenar ni detener de ninguna de las maneras posibles, y decide terminar matándolo para salvar la Tierra. Nos deja impactados. Por esto considero que, usado bien, un momento de ambigüedad moral puede ser uno de los momentos más importantes y memorables de la historia. Tampoco tiene por qué ser algo violento. Tal vez sea que un personaje al enfrentarse a otro termine reflexionando sobre su propia moralidad. Al fin y al cabo, lo vemos constantemente. Estoy segura de que conoces el mítico tropo de que el villano derrotado se convierte en aliado. Esto llevado de mal manera puede suponer ir en contra del personaje, o lo que es lo mismo, si solo hacía falta que le dieran una paliza para cambiar sus ideales, a lo mejor su creencia no era tan ferviente, o simplemente es un hipócrita. Sin embargo, si se le da el trato que merece y es de manera gradual, es decir, que se haga a lo largo de una serie de enfrentamientos el ser derrotado, y ve cómo sus ideales morales e ideas acerca del mundo son lentamente puestas en duda. Uno de los mejores tratamientos de esto es Zuko en la leyenda de Aang, donde es más de la mitad de la serie hasta que finalmente cambia de bando, no sin mostrar ciertas recaídas en el camino. Al mismo tiempo, esto también sirve para dar cierta profundidad o dinamismo a los personajes, jugar con nuestras expectativas. Para dar un ejemplo, el esclavista en Rising of the Shield Hero resulta ser un hombre que está usando el sistema para garantizar que los hombres bestia terminen siendo comprados por amos que los vayan a tratar bien, para impedir que se siga incrementando la violencia y el maltrato de esta clase social. No obstante, hay que manejar esta herramienta con cuidado, porque cada vez que aplicas un momento ambiguo al personaje, estás rompiendo la conexión entre el personaje y la audiencia. ¿A qué me refiero?
Pues a que cuando sucede algo así, el espectador tiende a reaccionar como que ya no conoce al personaje y no sabe de lo que es capaz. Hazlo las suficientes veces y el ideal que una vez tuvimos de este queda empañado por todas sus acciones, como Arturo en Tainted Grail y sus crímenes de guerra. Al mismo tiempo, este evento, este punto de inflexión, puede ser su propio arco argumental en sí mismo. El cómo el personaje tiene que emprender una aventura para enmendar los errores o corregir ciertas injusticias. Imagina que para derrotar al villano de tu historia, el héroe ha de hacer un pacto con otra entidad de similar maldad, pero que resulta el menor de los problemas al mundo, y ahora esta entidad viene a cobrarse su pago. Otro ejemplo sería Pathfinder Ratos de Raiteus, y el cómo invita al jugador a participar conscientemente en estos actos de ambigüedad moral. En este juego se siguen las reglas de alineamientos de dragones y mazmorras. Tienes tus legales, tus caóticos y tus neutrales, además de tus buenos y tus malos. Un personaje legal bueno tiene razones de sobra para arrestar o hasta acabar con los malvados. Pero la gracia del rol es intentar justificarlo. Justificar el por qué debemos de arrestar a este personaje o por qué dejamos que este otro se quede a nuestro lado. En Ratos de Raiteus jugamos al caballero comandante de la Quinta Cruzada, frente a una invasión demoníaca que pone en peligro la propia fábrica de la realidad, y está en nuestra mano el cómo solucionaremos el conflicto. ¿Triunfaremos como un arcángel, una leyenda viviente o un hada? ¿O caeremos en la decadencia como un liche, un demonio o un enjambre andante? Tienes un repertorio bastante variopinto de compañeros, pero me quiero centrar en 4, que son Regil, Camila, Wenduak y Arueshalae. El gnomo, la araña y tu residente gótica son de alineamientos malvados, mientras que la súcubo es neutral pero sigue siendo un demonio. De ti dependerá el cómo manejar a estos compañeros, si el limitarlos o eliminarlos, pero he escuchado justificaciones para ambas decisiones. De todos tus compañeros, Regil es el único que ostenta un cargo militar con una facción neutral fuera de tu jurisdicción, y es más un socio que un peón, además de que suele ser quien da los mejores resultados en la guerra, si omites el que ejecutará heridos si se ve forzado a ello. 2 more minutes left out in the open, and neither you nor I will have any troops left to order about, Crusader. But the wounded... Problem solved. Wenduak es bastante servicial y respeta tu autoridad, y mientras la manejes con cuidado y evites que se salga de línea, no tendrás problemas con ella por prácticamente todo el juego. Arueshalae es potencialmente un espía doble. Te da información de los demonios, pero es probable que sea una manera de Noctícula para espiarnos, incluso si no es consciente de ello. Por eso es ser la madre de todas las súcubos, y Aru es una de sus hijas. Aún así, sus intenciones de querer ayudarnos a detener la invasión demoníaca son genuinas, y su final demuestra que un demonio puede redimirse y ascender a los cielos. Camila es una psicópata que le gusta ver morir a la gente, y cuando no está contigo luchando con demonios, está viendo si se puede colar en el hospital más cercano para asesinar a moribundos. Y a veces, no necesita que estén moribundos para torturarlos. Esto sería más que suficiente para arrestarla y hacer una ejecución pública. Pero, ¿estás seguro de que quieres prescindir de uno de tus aliados más poderosos, un chamán, en plena cruzada? Su magia es versátil e irreemplazable. Y no hablemos de Daeran, porque Daeran será tonto, pero tiene buenas intenciones. Smile, the world's not ending just yet. El punto al que quiero llegar es que si roleas a un personaje bueno y juegas con estos compañeros en el equipo, es una manera de mostrar ambigüedad moral, porque las circunstancias lo requieren, porque el fin justifica los medios, o porque así lo consideras apropiado. También puede emplearse para hacer al personaje madurar si consideras que su visión del mundo está demasiado centrada en un aspecto. El tener que tomar esta decisión puede que le abra una nueva perspectiva y evolucione. También se puede aplicar a sociedades o mundos, sobre todo con el factor de lo desconocido, de que poco a poco intentamos armar este rompecabezas que son las leyes desde la perspectiva de un extranjero o visitante.
La ambigüedad moral es una herramienta muy útil y versátil, pero no me gusta ver el cómo es empleada para justificar que el personaje es capaz de todo. Porque si ni el autor tiene en claro el cómo definir al personaje, ¿cómo se espera eso de nosotros? Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda suscribirte, darle a me gusta y compartirlo para llegar a una mayor audiencia, así como darle a la campana para ser notificado de cuando subo un nuevo vídeo. Especiales agradecimientos a Rec433, Hefesto y Roger el Zorro, así como mis caballeros cuyos nombres aparecen ahora en pantalla y me permiten seguir trayendo este tipo de contenido. Y si tú también quieres convertirte en caballero para votar por los temas de mis siguientes vídeos, recibir mi bendición o simplemente aparecer en los créditos, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon. Si no, siempre podéis unirte a mi comunidad de Discord con el link de la descripción. He sido Albi Ronnos, el Hada Cuentacuentos, y me despido.